Estamos generando unos paneles de algunos temas de interés nacional, de intereses propios organizativos, y este ya sería el segundo foro panel, que la intención es poder colocar temas de coyuntura alrededor con un ejercicio focalizado en el trabajo de las mujeres o en el sector de las mujeres, de las disidencias sexuales, como colocando ahí la mirada y la discusión siempre latente de nuestras realidades. Entonces, no sé si todos escuchamos bien. La intención de este espacio es poder hablar con 3 invitadas que son para nosotros mujeres referente del trabajo organizativo y en específico del trabajo carcelario, de todo lo que tiene que ver con la defensa de las personas privadas de la libertad y sobre todo con ese enfoque de detenidos, detenidas con la calidad de presos y presas políticas, que para nosotros en este contexto es importante colocarlo ahí como en la discusión. A este foro hemos puesto el nombre de Mujer, Cárcel y Lucha de Clase, porque para nosotras es más que pertinente colocar la vigencia de la discusión de la lucha de clase y colocarle el foco y pues la mirada desde las mujeres. El conversatorio tiene el tiempo que hemos estipulado, que vayamos organizando, consensuando y entre todas encontrándole el jugo a este sentido, trabajarlo pues de 5 de la tarde a 7 más tardar, lo que nos vaya fluyendo y encontrando. Y la intención está trabajar con 3 panelistas, pues que haré como la presentación de las compañeras y hemos construido como algunas preguntas dirigidas a ellas para que puedan esencialmente pues respondernos, introducirnos, pues ya que ellas están como en este mundo un poco más inmersa y que para nosotras es necesario pues conocerla y colocarlo en vigencia. Entonces voy a hacer la presentación de las compañeras y ya ellas van a ir prendiendo su camarita y haciendo todo lo necesario para que sepamos quiénes son y las referenciamos. Bueno, la primera compañera que nos acompaña es Gloria Silva, ella es abogada, perteneciente al equipo jurídico Pueblo, que es un instrumento de la región del nororiente colombiano. Es una mujer que toda su trayectoria y su vida está enfocado como al litigio estratégico, a la protección de las organizaciones sociales y pues ha acompañado a lo largo de su vida todo el ejercicio de defensa penal en el área pues jurídica de los y las detenidas políticas y también en los contextos sociales de persecución y estigmatización. Entonces, la compañera Gloria, la segunda invitada es Camila Botero. Camila es periodista, es prisionera política, que es una mujer que ha organizado al interior y desde afuera los ejercicios de las mujeres, de la vida carcelaria y cómo transformar asuntos desde adentro y desde afuera, que podamos ir bajándole esas barreras y esas realidades que tiene la vida en la cárcel. Y la última invitada nuestra es la compañera Olga Silva, que es abogada, defensora de derechos humanos, es una mujer que ha trabajado la memoria, el trabajo con las y los detenidos políticos, desde el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Esa es como una breve presentación, ellas mismas se presentarán su trayectoria y una vez las escuchemos nos darán las luces que no necesitan mayor presentación. La propuesta es iniciar con la compañera Gloria Silva con algunas preguntas introductorias que nosotros les hemos hecho llegar a conocer a ellas anteriormente para que nos introduzcan ahí como temáticas importantes para nosotros y nosotras y ponerlos como en discusión. Una vez cada compañera pues haga su presentación, su respuesta, pues abriremos como el panel para preguntas, dudas, inquietudes o ampliaciones. El tiempo que cada una va a tener para desarrollar las preguntas es de 15 minutos. Si vemos que nos cogen, vamos ahí alargándonos a los 20, que es como el estimado. Pero entonces, haciendo uso razonable como del tiempo, hemos generado esa intervención. Entonces, bueno, Gloria, vamos como contigo. Este es como el momento de la presentación, si quieres, y ya introducimos como esa pregunta que para nosotras es vital construir, que hicimos contigo y que queremos como generar. Bueno, buenas tardes. Hago parte del equipo jurídico Pueblos, como fue presentado por la compañera. Es una organización de derechos humanos que desde hace varios años viene trabajando a nivel nacional el tema carcelario, no solamente desde una perspectiva humanitaria,
sino que viene posicionando a partir de las reflexiones que se han venido realizando desde hace varios años desde el equipo con el movimiento social y popular, de una visión abolicionista de las prisiones justamente, al entender lo que significa el sistema carcelario, lo que significa para las clases populares, para los sectores populares y en particular ese carácter patriarcal que le asiste y que se reproduce no solamente a través de la política criminal, sino también de la política penitenciaria sobre la cual pretendemos profundizar un poco más en la intervención que nos han planteado, que nos han planteado en torno a esas reflexiones que surgen en torno a la cárcel, la mujer y las clases sociales. Entonces, no sé si iniciar o la presentación de todas primero. Pues yo creo que iniciemos con la pregunta introductoria que hemos como creado para que provoquemos la conversación, para que podamos ahí nosotros y nosotras pues aprender todos y todas pues de esa experiencia y también de esas dudas y la perspectiva. Y yo creo que cada una a la medida que ya llegue como su momento, pues ahí se presenta, ¿les parece? Como a todas. Y ahí le vamos haciendo. Digamos que yo tenía estructurada mi intervención, digamos, alrededor de las 3 preguntas, porque una es indescindible de la otra, ¿sí? Y justamente los temas que se abordan en la convocatoria misma de este espacio, pues es fundamental poder abordarlos, sobre todo cuando acabamos de pasar una contienda electoral, ¿sí? En la que normalmente surge el debate sobre la cárcel, sobre el castigo y las implicaciones que eso tiene sobre los sectores populares o las clases subalternas. Entonces vemos, por ejemplo, que cada uno de los partidos políticos pues tiene una postura normalmente punitivista sobre la prisión, una postura que hoy se impone y que tiene una relación directa con el endurecimiento punitivo, con la construcción de más cárceles e incluso la ampliación y la profundización del sistema penitenciario y carcelario dirigido ya no tanto a atacar el delito, sino que es una criminalización que se extiende a los sectores populares. Pero a partir de esa experiencia, las reflexiones que se han venido generando desde el equipo jurídico Pueblos con otros grupos académicos, con sectores del movimiento social y popular, podemos plantear en primer lugar algo que incluso la misma Corte Constitucional ha venido reconociendo, y es que en Colombia se viene imponiendo y se va a profundizar una política criminal que, valga la redundancia, criminaliza la pobreza. Y esto no solamente se ve en lo que es la cárcel en sí misma de quienes van a la prisión, sino a través del mismo control policial y del mismo control penal, dirigido o circunscrito a espacios geográficos habitados por los sectores populares o las clases subalternas. Entonces, veamos, por ejemplo, que de las promesas de campaña, inicialmente del Centro Democrático, que hoy son reproducidas e incluso profundizadas desde una perspectiva de exclusión mayor por el gobierno o por Abelardo de la Espriella, hablan de un control o de las zonas de miedo, esas zonas de terror, que normalmente, insisto, son zonas donde se mueven, que habitan y que son los lugares de convivencia cotidiana de los sectores populares o de los sectores campesinos, donde se desarrolla el conflicto armado que permanece en el país. Pero son zonas que vienen siendo estigmatizadas previamente, o más bien, más que lugares geográficos, donde su población viene siendo objeto de estigmatización. Luego, no es extraño encontrar, por ejemplo, que dentro de estos territorios hay una constante persecución, hostigamiento policial u hostigamiento militar contra sus poblaciones. Entonces me refiero, por ejemplo, a los barrios populares en los que se persigue a jóvenes de determinadas características que son vistas desde una perspectiva de eugenesia social, si se quiere, como sectores que deben ser objeto de eliminación, ¿sí?
Por supuesto, dentro de estos sectores están compuestos por hombres y mujeres, pero más adelante abordaré cómo sobre las mujeres recae un juicio moral que está directamente asociado a todas las ideas, a todo el conjunto, el sistema de ideas del patriarcado y la forma como son juzgadas ya no solo legal, sino moralmente, y cómo esto se traduce en el tratamiento penitenciario. Entonces, estamos hablando no solamente de zonas urbanas, sino también de territorios rurales, ¿sí?, donde existe un hostigamiento permanente y estigmatización de poblaciones campesinas, ¿sí?, que normalmente suelen ser señaladas y estigmatizadas como supuestos integrantes o bases sociales de la insurgencia o de los grupos armados ilegales que operan y que ejercen control social en los territorios. Cuando hablamos de un control policial y un control militar anterior al proceso de criminalización o al proceso de judicialización, pues ya estamos ubicando justamente que quienes van a las cárceles son personas procedentes de esos sectores, ¿sí? Entonces, eso ya nos implica que en términos de clases sociales, quienes son principalmente perseguidos y perseguidas son esos territorios, son esas personas que habitan esos territorios, y que quisiera señalar en los contextos urbanos existen no solamente los barrios populares o esos sectores criminalizados, sino que se amplían a esto las universidades públicas, como lo hemos visto últimamente en todo este proceso de estigmatización, que son vistas en una perspectiva criminalizante como territorios de la insurgencia, como territorios del comunismo, que incluye también la persecución a quienes se dicen adoctrinan o como a quienes se dicen reclutan, a quienes se dicen hacen parte de esos sectores de la izquierda o del comunismo que están siendo llamados a ser exterminados. Entonces, hablamos de un control policial, de un control militar, ¿sí?, que no solamente persigue para criminalizar, sino que persigue para exterminar a estos grupos y sectores de la población que son considerados desde perspectiva muy fascista desde una lógica de eliminación. Entonces, esa construcción de narrativas anteriores a la judicialización pues es fundamental y que van a terminar evidenciando a posteriori pues quiénes son criminalizados. Luego hablamos de, obviamente, quiénes van a la cárcel y dónde, porque si uno evidencia en las estadísticas del INPEC, hay muy poca información que nos lleve a plantear como cuáles son esa composición social de la población que llega a las prisiones. No obstante, hay algunos datos que es importante tomar en relevancia, como por ejemplo, cuáles son, por ejemplo, las cualidades en términos de la educación, ¿sí?, de dónde proceden estos sectores que nos dan cuenta de cuáles son esos sectores que se criminalizan, por cuáles delitos, ¿sí?, y esto lo podemos evidenciar en los delitos que son mayormente perseguidos. Y dentro de esos delitos mayormente perseguidos encontramos, por ejemplo, el delito de hurto, los delitos relacionados con el tráfico de drogas, que vuelvo, insisto, no estamos hablando de una persecución judicial que se dirija contra los grandes negociantes de las drogas, sino contra las personas de los sectores populares que terminan siendo los eslabones más débiles de la cadena en un negocio y que encontramos ahí las mujeres como parte justamente de esa base que mayormente es perseguida y criminalizada ahí. Entonces vemos, por ejemplo, también delitos contra la propiedad privada, como el hurto, ¿sí? Son delitos que tienen una gran predominancia dentro de la población que se encuentra dentro de las prisiones. No vamos a abordar acá, digamos, en esa lógica de los relatos que legitiman la cárcel, el relato de la resocialización y de la readaptación, y que presumen una asociación entre la justicia y la cárcel. No vamos a abordar si estas personas son o llegan a la cárcel a través de procesos justos o no, ¿sí? Por el contrario, lo que nosotros hemos evidenciado a partir de nuestro conocimiento directo desde la prisión, ¿sí?, nuestro conocimiento directo con la población que se encuentra dentro de las cárceles,
es que normalmente el sistema de justicia está hecho para condenar, ¿sí? Una acusación equivale a una condena y normalmente no existen garantías reales del derecho al debido proceso y al derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante un sistema judicial que está privatizado, que le impone a los hombres y a las mujeres de estos sectores populares unas condiciones económicas suficientes para poderse defender, ¿sí? Porque implica la defensa un costo alto, ¿sí? Y esos son justamente costos que normalmente no logran accederse por parte de estos sectores populares para poder controvertir y hacer una defensa y una contradicción adecuada dentro de los procesos penales. Luego, una acusación prácticamente equivale a una condena, sin contar con esas prácticas, por ejemplo, de la Defensoría Pública, que normalmente lleva a que las personas que son imputadas y acusadas por determinados delitos negocien con la Fiscalía para poder obtener supuestas rebajas judiciales, y que eso ya impone que normalmente quien llega a las prisiones son personas que no van a tener y no van a contar con las suficientes capacidades para poderse defender y controvertir una acusación como la que estamos señalando. Esto aún más en las mujeres, para volver nuevamente a hablar de la cuestión de la mujer y la cárcel, ¿sí? Que están atravesadas por el fenómeno de la feminización de la pobreza y que por supuesto tiene un mayor costo el poder asumir lo que implica económicamente la defensa, es decir, que tienen menor capacidad, ¿sí? Por todas estas brechas sociales y económicas que ponen a la mujer en una situación de absoluta desventaja, ¿sí? Que tienen a la mujer en esas claras brechas económicas que implica que no acceden a la propiedad privada en los mismos términos que la accede la población masculina, incluso hablando de población que se encuentra dentro de la misma clase social de las mujeres. Es decir, hay una mayor desventaja de las mujeres, un obstáculo mayor al acceso a la propiedad privada, y eso implica unas condiciones sociales y económicas de mayor desventaja que se traduce, por supuesto, en esa imposibilidad de asumir una defensa técnica y una defensa que tenga esas características de calidad y de verdadero ejercicio de contradicción. ¿Y cuál es la vida en la cárcel? Y aquí voy a mirar un poco, no solamente esos juicios morales o prejuicios que se imponen en desventaja de las mujeres en el sistema judicial y penitenciario. Es que no solamente se cuestiona a la mujer por el hecho de haber cometido un delito, sino por el hecho de haber irrumpido o haber disrumpido más bien en ese rol impuesto en una sociedad patriarcal, ¿sí? Ligado exclusivamente al hogar. Listo, ya voy terminando, o bueno, ya voy a acelerar más bien porque no iba terminando. A ese rol impuesto de la mujer circunscrito al hogar, ¿sí? Circunscrito a la reproducción de esos valores de la sociedad patriarcal. Luego, aquellas mujeres que rompen con ese rol por las razones que sean, principalmente por razones asociadas a su condición de pobreza, por lo que acababa de señalar, pues esto va a implicar que dentro de las decisiones judiciales, pero también dentro del sistema penitenciario y carcelario, exista un juicio moral por haber, roto ese rol que se impone para reproducir los valores del patriarcado en la familia, ¿sí? Para romper, que rompe con ese lugar que se impone a las mujeres. Pero por otro lado, dentro de la misma realidad carcelaria, encontramos que las mujeres, tanto dentro como fuera de la cárcel, son las que llevan fundamentalmente un peso mayor. Eso lo va a abordar seguramente de manera mucho más profunda Camila. Yo solamente quiero señalar que quienes acompañan a hombres y mujeres que están en las prisiones son las mujeres principalmente, ¿sí? Y no hace falta sino ir a las visitas, a las filas de las visitas
de ingreso, aquellas visitas de los días de mujeres o el día que pueden ingresar los hombres o el día que ingresan las familias y encontramos predominantemente una población femenina, ¿sí? Alrededor de ese rol de cuidado, que es un rol impuesto desde la sociedad patriarcal hacia las mujeres. Pero por otro lado, que las mujeres siguen asumiendo un rol de cuidadoras, un rol de proveedoras incluso, ¿sí? Porque en su gran mayoría son mujeres cabeza de familia, ¿sí? Que llegan a la cárcel, insisto, ¿sí? Porque tienen que asumir una responsabilidad y una condición de mayor marginalidad social, ¿sí? Y que normalmente la comisión de delitos suele estar asociada a esa necesidad, ¿sí? de mantener la protección, el cuidado y la provisión de las condiciones materiales de vida de sus propias familias. Entonces, desde adentro tienen que seguir asumiendo esa carga económica, lo que implica, ¿sí? Buscar las formas de poder encontrar los recursos para seguir llevando hacia afuera esa provisión hacia su familia, pero desde afuera, incluso quienes acompañan a los hombres también económicamente asumen la carga del sostenimiento de una persona en prisión, que a diferencia de lo que piensa la sociedad, ¿sí? Dentro de esa lógica o esa idea de la cárcel, no es algo, o la cárcel no provee de esos servicios básicos, ¿sí? Para el sostenimiento, la vida digna de las personas en prisión, sino que por el contrario, quien quiere tener o quien pueda tener una vida digna es quien tiene condiciones económicas y eso implica un costo alto para poder tener esa situación. Y solamente voy a señalar 3 cosas adicionales, ¿sí? que digo en el actual sistema, como se impone o como promete el nuevo gobierno, está caracterizado por la defensa de 3 instituciones: la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Y eso qué va a implicar? ¿Sí? Que quienes van a ser perseguidas en los juicios morales, ¿sí? Esos prejuicios más bien que recaen sobre las mujeres, pues van a ser mayores. 2, que todos estos delitos contra la propiedad privada, ¿sí? Van a tener un mayor grado de persecución, ¿sí? Penal, en términos penales. Y finalmente, que va a haber una gran persecución a todo aquel que considere está luchando contra el status quo, aquel inconforme, aquellas inconformes, ¿sí? Que dentro de la lógica digamos, la lógica del nuevo gobierno que se impone, pues hacen parte de lo que ellos denominan las izquierdas, donde incorporan ahí un enemigo difuso, ¿sí? Las izquierdas petristas, las izquierdas del pacto, pero también no solamente las izquierdas del progresismo, sino también esas izquierdas que con mayor radicalidad se están planteando la transformación de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Bueno, ya en este momento vamos a tener que ingresar a un nuevo link para cambiar de sala, ya los compañeros cómo lo harán, y ya retomamos con Cami y ahí recogiendo cositas de los apuntes muy interesantes que Gloria nos planteó. Entonces, para que todas y todos los que estén conectados, pues hagan el cambio efectivamente el link, y también Cami y Gloria para que lo tengan como presente.
Hola, hola con todas, todos y todos. Después de este pequeño cambio técnico que nos tocó hacer sobre la marcha, pues agradecerte, Gloria, como por esos elementos claves que nos has dejado de cara a esa pregunta que planteamos. Todas se deben estar preguntando cuál fue esa pregunta que le planteamos a cada una de las panelistas, pero esta las vamos a lograr revelar después de escuchar para ver si encontramos esos hilos conductores que claramente los iremos hilando y encontrando cada una. Bueno, Glory, muchas gracias. Este momento ya estaremos con la compañera Camila, recordar que son 15-20 minutos para que desarrolles pues esas preguntas y todas te podamos escuchar, y a todos y todas los que están como conectados ir pensando esos elementos claves, esas preguntas, dudas, inquietudes de lo que han planteado las compañeras que están teniendo la palabra para contarnos a todos y a todas ese nuevo escenario y la mirada que le queremos colocar, que es la de clase. Listo. Hola, buenas tardes, María José, y a todas las personas que están viendo este conversatorio. Muchas gracias por la invitación. Me parece muy interesante que tratemos, como dices, de velar y poner foco desde diferentes ángulos al asunto de las prisiones, de la organización dentro de las prisiones y de la resistencia efectivamente dentro de las prisiones con el enfoque pues, de las clases sociales. Mi nombre es Camila Botero Cardoso, soy exprisionera política y de guerra, hago parte del equipo jurídico Pueblos y de una colectiva que se llama El Mal Rebaño y de un show radio web que se llama Caja Sonora. Con respecto a las preguntas como que enviaron previamente sobre la vida de las mujeres en la cárcel y sobre si se reproducen allí las violencias, yo creo que no podemos hablar de mujer a secas, ¿cierto? O sea, creo que debe haber como una comprensión o una interiorización de la palabra mujeres en esa diversidad, pero no solamente en la diversidad que hay de los, digamos, tipos de mujeres que hay, sino las opresiones que se intersectan y se conectan en las mujeres que hemos habitado o habitan la prisión, o incluso las que no la habitan, pero la padecen y la sufren, como ya lo mencionaba Gloria. La mayoría de las mujeres que habitan la prisión son mujeres de la clase trabajadora, las que están adentro nuevamente y las que están afuera, y hacen parte de la clase trabajadora, efectivamente, como en su rol de insertas al modo de producción capitalista y como el lugar en el que se encuentran, que vendría siendo la clase social a la que pertenecen, pero también en su función de trabajo reproductivo y la mayoría de ocasiones pues no pago que cumplimos las mujeres en la sociedad. Entonces somos trabajadoras, producimos y reproducimos, ¿cierto? Entonces ahí es donde pienso que principalmente se intersecta el asunto pues de la clase y el género en las prisiones. La pregunta es si se reproducen allí en las prisiones las violencias estructurales, y yo digo que efectivamente lo hacen porque en la clase no solamente se expresan las diferencias de clase, sino que es un mecanismo o un dispositivo que hace que se profundicen, y no solamente que se profundicen, sino que está como en la raíz del asunto, ¿cierto? Es un instrumento muy importante de las clases dominantes para acortar las vidas o exterminarlas incluso de las clases subalternas y empobrecidas, y pues de las mujeres, las clases subalternas y empobrecidas. Y a pesar de que
por ejemplo, en las prisiones nos hayan hecho creer que el hecho de que sean las mujeres quienes vigilen mujeres, pues esto igual es la reproducción de esas violencias estructurales de las que habla la pregunta, ¿sí? Todo el tiempo hacen uso de la violencia para controlar, vigilar, castigar a las personas que están en prisión. Y aunque sean mujeres las que cuidan, esas mujeres hacen el papel de represoras y de opresoras y de violentas, y entonces están reproduciendo pues las violencias patriarcales que se dan pues en medio de los castigos. Porque además el Estado pues tiene un apellido de clase y es el que está ejerciendo esa violencia. Sin embargo, pues también sabemos que las mujeres que trabajan en esas prisiones son de la clase trabajadora y que funciona muy bien los aparatos ideológicos del Estado y que funciona muy bien las formas de enajenación y que funciona muy bien la hegemonía a través de la coerción o del consenso. En el caso de las prisiones, más de la coerción. Entonces, sí, pues hay una reproducción de esas violencias. Bueno, eso por un lado. También tengo aquí que, a diferencia de lo que nos muestra como nos muestran los discursos hegemónicos sobre las prisiones, incluso sobre pues, los sistemas penales, que lo que hacen es individualizar pues, a las personas, ¿cierto? Y culpabilizar sujetas de forma individual dentro de este sistema capitalista, pues a las prisiones, si bien entra una persona, también entran las comunidades. Y en las mujeres eso es muy fuerte, ¿cierto? O sea, cuando una mujer entra a prisión, no solamente entra esa mujer, sino también su familia, sus comunidades, las poblaciones de las que hace parte. Y lo digo porque como somos las que estamos encargadas de proveerlas económicamente a las familias de los trabajos de cuidado o de los trabajos de reproducción, entonces cuando una mujer entra a la prisión, entra también como toda su familia y entran las comunidades, entonces, y la sufren pues las comunidades. Y esto ocasiona que como que de generación en generación la violencia, las dificultades económicas, el empobrecimiento pues se haga mucho más profundo, ¿cierto? Porque además a estas comunidades o a estas familias o a estas poblaciones lo que están haciendo es quitándole una persona que ayuda en la economía del hogar. Entonces en términos económicos es muy fuerte porque es una persona menos trabajando, pero además una persona a la que hay que ayudarle en la cárcel porque vivir en la cárcel es muy costoso, ¿cierto? O sea, no es que el Estado, como en su rol de vigilante, pero también se supone de mantener la vida de las personas, lo haga. Y entonces las familias tienen que empezar a trabajar para enviarle dinero a esas personas que están en prisión, o las personas que están en prisión, que a las mujeres les pasa mucho esto, no dejan nunca de trabajar y en las prisiones también entran a ocupar los roles o los trabajos de reproducción y de cuidado que son pues como los que están hechos para mujeres. Entonces, limpiar, cuidar, cocinar, o sea, son los mismos roles de reproducción, pero siguen trabajando. Entonces, tienen que seguir reproduciendo la vida y tienen que seguir cuidando porque
en las cárceles de Colombia, por ejemplo, el 94% de mujeres son madres y el 75% madres cabeza de familia. Tienen que seguir respondiendo por sus hijos, por sus padres, por sus hermanas, por todas las personas que tienen que responder o ayudando en la economía pues, de la vida cotidiana, porque sabemos que las familias de las clases populares en Colombia se sostienen de varios salarios o de varias personas trabajando al tiempo. En la prisión las mujeres siguen trabajando todo el tiempo. Y a esto se le suma que hay una pérdida pues o una ruptura muy fuerte del tejido social. Entonces, en esas estigmas de los que hablaba Gloria o en ese doble castigo que sufren las mujeres por romper como su rol de mujeres en la sociedad, entonces las familias incluso también las juzgan de la misma forma. Entonces hay muchos problemas o surgen muchos problemas con el asunto de la relación con los hijos, la relación con las familias, la relación pues con los papás, pero especialmente con los niños y las niñas. Sí, los niños y las niñas no entienden que no puedan estar sus madres, ni siquiera en los momentos en los que pueden estar las mujeres de la clase trabajadora, que es para despacharlos y despedirlos en la noche, y eso que sí pueden, ¿cierto? Pero bueno, los fines de semana, qué sé yo, ¿cierto? Y no hemos hablado todavía de lo que implica para un niño o una niña tener que ir a visitar a su mamá a prisión y sufrir además el maltrato y la violencia que se presentan en pues las filas de la visita, ¿cierto? En la que también son requisados, también son vigilados, también son maltratados, porque de entrada sus madres son malas personas, ¿cierto? Es el sentido común y como la idea dominante que tenemos sobre las personas que habitan la prisión. Con respecto a la segunda pregunta sobre qué posibilidades de organización han emergido en el entorno carcelario, yo creo que son las mismas posibilidades de organización de todos los campos o todos los sectores en donde habitan las personas marginalizadas, las clases subalternas. O sea, no es que la prisión sea como un campo diferente. O sea, hay también resistencia, hay también lucha y ha habido de muchas formas. Yo creo que las más vistas siempre han sido pues como la de los hombres, dada la situación de que la mayoría de personas que están encarceladas son hombres, pero las mujeres a través de la historia también hemos tenido formas diferentes de resistir y de organizarnos, aunque no tan vistosas, aunque no tan jerárquicas, aunque no tan militaristas, ¿cierto? Entonces, yo creo que en el campo de las prisiones también hay formas de organizarnos y creo que donde hay opresión, donde hay explotación y en la cárcel la hay, porque es un instrumento, un mecanismo más del capitalismo y el sistema patriarcal para mantener y profundizar las desigualdades, ¿cierto? En la cárcel pues no es ajena a esto. Yo creo que la pregunta sería más bien el cómo, dada la sujeción tan fuerte y el peligro, especialmente en las mujeres, de que pasen cosas como que las trasladen. En las visitas y en los contactos que nosotros hemos hecho, pues hemos tenido con las mujeres privadas de la libertad, hay un temor especial por los traslados. Y en un principio no había como una comprensión muy profunda de esto, pero después en las respuestas de estas mujeres es que cuando las trasladan, pues las alejan de su familia, de su núcleo familiar y en especial de sus hijos e hijas. Y en las cárceles suceden mucho que los traslados son como un castigo porque las personas se rebelan. Entonces a veces encontramos historias o narrativas como de las mujeres, pero también de los hombres, que plantean que las mujeres están menos organizadas o les dan más miedo protestar y a los hombres no tanto en las prisiones, ¿cierto? Pero cuando escarbas un poco y vas al fondo del asunto, pues claro, a las mujeres les da más miedo protestar porque lo que van a hacer es alejarlas de sus hijos,
interrumpirles como sus trabajos, ¿cierto? Y su economía que ya están haciendo en las prisiones donde están y ponerles más dificultades para la visita, para poder verlos, para poder estar pendientes de ellos y ellas en la cotidianidad. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque no es imposible organizarse, pero yo creo que debemos organizarnos en formas que eviten a toda costa generar más ruptura del tejido y más dolor a las clases populares y subalternas, que somos las que hemos además sido pues las víctimas del dolor y la violencia que ha ocasionado este sistema capitalista, pero en especial este sistema penitenciario. Yo creo que en términos de organización, debemos aprender de cómo han resistido las clases subalternas, porque la prisión es una realidad material concreta, está ahí. Y si bien nosotras propendemos, después de las discusiones y de los trabajos con las personas privadas de la libertad por la abolición es una práctica política progresiva. Sí, no es como que de un momento a otro se vayan a acabar las prisiones, como que vayamos a romper los muros y ya no pase nada, sino que es una práctica progresiva que incluye además la pregunta sobre la discusión sobre las instituciones que conforman el Estado, ¿cierto? Como la prisión. Entonces, en esa práctica progresiva hay que tener mucho cuidado porque las mujeres que están allí pues tienen sus familias, hacen parte de comunidades y es muy peligroso que tengan que pues sufrir más de lo que ya implica estar en una prisión alejada de sus comunidades. Entonces yo creo que sí hay que aprender de las formas de resistencia que han tenido en general las mujeres en todos los campos de la historia y buscar cómo incluir esas resistencias y esas formas de organización para seguir resistiendo y transformando y sobre todo para seguir aboliendo, porque la abolición no es solamente que se rompan los muros de las prisiones o que se acaben las prisiones, sino que las personas puedan en algún momento sentirse libres, tener la capacidad de organizarse, tener la posibilidad de ver a sus hijos e hijas, tener la posibilidad de seguir trabajando para la subsistencia de esos hijos e hijas en condiciones dignas. Por eso también, digamos, en las formas de organización que estamos intentando, lo estamos haciendo especialmente desde la práctica de los afectos, desde la práctica de la solidaridad concreta, cotidiana y sobre todo desde la exigencia de la dignidad, incluso para las personas que están privadas de la libertad, ¿cierto? Porque también hay una idea del sentido común que nos dice que las personas privadas de la libertad merecen el sufrimiento, además de la privación de la libertad. Y esto pues aumenta el sufrimiento de las personas que están en prisión y que estamos inmersas en esta lucha de clases que es histórica, que es larga, que no se va a acabar de un momento a otro y que entonces tenemos que encontrar prácticas progresivas que ya han estado históricamente en las comunidades, pero que a veces las personas que estamos convencidas de algo no estamos viendo cómo las mujeres están haciendo, cómo las mujeres han estado tejiendo desde hace muchos años, cómo las mujeres han estado planteando otras formas de organización que no sean jerárquicas, que no sean militaristas, que no sean a costa de oprimir incluso a las personas de la misma clase, como decía Flora Tristán, que la mujer es la proletaria del proletario, ¿cierto? Entonces, tenemos que encontrar formas y yo creo que las mujeres, los pueblos originarios y las personas racializadas nos tienen que enseñar muchísimo de eso y creo que las personas que queremos hacer parte de la organización, porque Majo, yo no he organizado a nadie, la gente se organiza porque lo necesita y lo quiere,
estas personas lo que tenemos que hacer es escuchar y aprender de cómo las clases populares y las clases subalternas han resistido y han transformado a través de la historia. Entonces creo que esas son las formas de organización, la solidaridad, los afectos y el tejido comunitario. Gracias, Cami, por esos elementos que son como vitales para quienes estamos como conectados, conectadas, conectados todos. Por ahí en el Facebook nos hacían como una preguntita, Cami, que va saliendo como en el momento, por si de pronto queremos como apuntarle y responderle a ella. Y la pregunta que nos hacen pues desde este canal es esa violencia en términos del lenguaje, cómo se expresa frente a las mujeres en esa vida penitenciaria, en esa vida de los muros, pues es lo que han como preguntado, y haciendo uso de que aún tienes tiempo, ha sido bien juiciosa y razonando como el tiempo, entonces podemos ahí ir preguntándote lo que las personas que están conectados, esta es la pregunta que ha surgido, y algunos elementos esenciales de lo que me mencionan que me parece clave con esto del organizarnos. Yo creo que esa espontaneidad de la organización, esa necesidad, pues es la que, donde todos vamos construyendo esos escenarios colectivos, pues que nos permiten evidenciar hacia dónde le queremos apostar esas transformaciones. Entonces, no sé si quieras responder la preguntita o darnos como algunos elementos tal vez de esta pregunta. Sí, claro. Yo creo que esa violencia no solamente, o sea, se expresa en el lenguaje todo el tiempo, pero también creo que hay que, como que un elemento para la comprensión de eso es que no hay momento de estar en prisión en el que no estés sufriendo la violencia del Estado, ¿cierto? Solamente el hecho de que es completamente sujeta o de que no tengas autonomía para nada y que te tengas que someter a un régimen, ¿cierto? Que te están imponiendo, que digamos que cuando estás afuera no es tan diferente, o sea, no puede hablar como no de todas las autonomías, ¿cierto? O sea, uno se tiene que levantar a trabajar, punto. Pero adentro además es completa, o sea, absoluta, ¿cierto? Y rebelarse es muy difícil. Entonces yo creo que la violencia se expresa en todos los sentidos de la vida, desde el hecho de que tienes que estar en un lugar en el que no deseas estar, y ya digamos que Gloria profundizó como en el sentido de si se es culpable o no culpable y cómo funciona el asunto, ¿cierto? O sea, como la cárcel como mecanismo de muerte prematura y, digamos, de guerra contra las clases populares. Y en la guerra, pues, todas esas violencias se expresan, ¿cierto? En el lenguaje es muy común, pues, escuchar insultos, malos tratos, ¿cierto? Pero más que como esa violencia del tú a tú, digamos, de las personas que te cuidan, es ese peso del terror y la violencia que puede ejercer quien tiene el monopolio de la fuerza, que en este caso es el Estado, y es el Estado burgués, ¿cierto? De la clase dominante. Eso. Y lo otro es que no es una organización espontánea, o sea, debe haber agentes que, digamos, comprendan la necesidad de organizarse, y la gente en el transcurrir de su historia de vida o de su historia vital también lo comprende, ¿sí? De hecho, el proceso organizativo del que yo hago parte, digamos que pasito a pasito nos ha ido demostrando que así no estamos radicalmente aboliendo las prisiones o no vayamos a salir muy rápido de la prisión, estar organizadas nos permite por lo menos, no sé, poder llorar juntas, ¿cierto? Que puede ser como, eso es una bobada, pero pues no es una bobada, ¿cierto? O poder compartir los dolores, o poder decir como, mira que esta historia de vida que yo tengo, así yo sea de una zona rural, o yo sea de un barrio popular, o yo sea de la clase media trabajadora, o yo sea una campesina afro de una orilla de un río, o yo sea de donde sea, se parece a la historia de las otras mujeres que me están acompañando. Y eso empieza a generar organización, ¿cierto? Identidad entre estas personas, pero también organización. Pero no es una cosa espontánea, ¿cierto? O sea, hay una comprensión y un entendimiento. Lo que yo creo que falta y que
las personas que entendemos de la necesidad de la organización y lo hemos, no sé, estudiado, vivido o militado en organizaciones del movimiento popular, es servirle a estas personas de traductoras, pero también servir para que encuentren o aprendan las palabras, los lenguajes y las acciones que ya hacen, pero que se pueden, no sé, sistematizar, organizar o desespontaneizar, pues como, sí, o sea, como no hacerlo tan espontáneo y como adquirir o comprender la necesidad de un objetivo común, dadas pues las condiciones materiales de vida tan parecidas y pues de opresión y explotación. Gracias, Camilo. Justo yo ponía, como con todos, todas y todos los que estamos aquí, eso de la espontaneidad para que tú lograras enunciar esa potencia. Y es claro, el primer escenario, y con tus palabras y lo que nos menciona Gloria, ese nivel de conciencia al que se llega, de la necesidad de transformar esas condiciones materiales, y que esas condiciones materiales dentro efectivamente de la cárcel son las que personas que se organizan, los compañeros, las compañeras, también buscan transformar, y que ese escenario de conciencia es lo que nos lleva a ir pensándose cómo las vamos ahí aboliendo, y que es el escenario más ideal, pero ir derrotándolas poquito a poco para romper como esas brechas y esos escenarios. Y esos otros elementos claves ahí que han mencionado ustedes, es ese papel importante que me parece valioso, como ponerlo aquí con todas y todos, como para que lo vayamos maciando y vemos cómo lo discutimos ahorita que abramos el panel, y después de que escuchemos a Olga, es que también la cárcel busca, en términos de lo que mencionaba Gloria, y nombrarlo, ese exterminio que efectivamente nosotros le hemos puesto nombre, y es ese genocidio continuado que tenemos, y que la cárcel es uno de esos escenarios donde efectivamente el exterminio lo encontramos simbólico del cuerpo, de la organización, con los elementos que ya mencionaba. Bueno, creo que gracias, Cami, como por las palabras, por las enseñanzas, y bueno, ahora ya es como el momento de Gloria para que pueda desarrollar esas preguntas que le hicimos, y ahí sí dar a conocer las que no hemos podido socializar, y abrir el panel y ir encontrándonos en la palabra de eso que nos está surgiendo, dudas, inquietudes, a también eso que no conocíamos o que creíamos que era distinto. Entonces, Gloria, este momento es tuyo, y solo un aviso parroquial de esas cosas que iremos ahí mejorando, construyendo a los diferentes foros, y es que es probablemente, o no, nos va a tocar volver a cambiar de sala en unos minutos. Entonces creo que, Gloria, podrías tranquilamente trabajar tu tiempo, esos 20, y ahí así haríamos el cambio de sala y aperturaríamos como la discusión. Entonces dale, Gloria, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Olga Silva. Gloria fue la que me antecedió en la primera palabra. Soy abogada, defensora de derechos humanos, hago parte de Humanidad Vigente, una organización de derechos humanos pues, que ha tenido alguna experiencia en temas de defensa y de acompañamiento a personas que han sido criminalizadas y judicializadas, especialmente en el marco de detenciones masivas como se dieron en el gobierno de Álvaro Uribe, pero también en las detenciones que se dieron durante el marco del estallido social. Y lo primero es agradecer este espacio, realmente me honra mucho que me hayan invitado, a pesar de que no sea la más experta en los temas carcelarios como las que me antecedieron en la palabra, pero me parece supremamente importante poder acompañar y participar en estos espacios de conversación y reflexión que creo que el escenario y la coyuntura nos aboca a hacer estas juntanzas de reflexión para la acción, yo insisto, ¿no? De esta reflexión para la acción. Bueno, a mí me plantearon dos preguntas. Yo creo que la primera ya está supremamente bien respondida, bien ilustrada con la intervención que hizo Camila y la intervención que hizo Gloria. La pregunta era, ¿son iguales todas las formas de castigo, censura y control para todas las mujeres? Yo creo que ya en
en esas intervenciones anteriores pues se plantearon elementos importantes, pero yo solamente quiero frente a esto decir, yo creo que la reflexión que nos tenemos que también hacer aquí es, hoy nos asistimos nuevamente a que muchos de algunos planteamientos que incluso nos autocensuramos, palabras, expresiones, los volvamos a poner en vigencia y hoy estamos hablando de lucha de clases, imperialismo, identidad de clase, solidaridad de clase. Entonces una pregunta es, ¿la cárcel qué es en ese escenario, cierto? Y yo creo que tenemos que volver a la génesis, ¿no? De qué es el Estado, y esa es una pregunta importante que hay que hacernos hoy, ¿no? Hoy, ¿qué es el Estado? Y Marx decía, el Estado es un instrumento de dominación de clase, y si la cárcel hace parte de ese Estado, de ese aparato de dominación de clase, pues es un instrumento que yo comparto, como lo dijo Gloria, de control, de dominación y de eliminación. Eso es la cárcel, y ese ha sido el sistema penitenciario carcelario. Por eso también me recojo en quienes piensan que efectivamente la cárcel debe desaparecer, como incluso debe desaparecer un Estado que busca es dominar a un sector social, ¿cierto? A una clase social para imponer los intereses hegemónicos de otra clase. Y yo creo que la reflexión en el movimiento de derechos humanos, porque es como la segunda pregunta que me hacen, yo creo que voy a juntar las dos, también nos la venimos haciendo, ¿cierto? Porque estamos diciendo cómo caracterizar hoy al Estado si hemos venido asistiendo a un desmonte de lo que se llamaba Estado Social de Derecho y después un desmonte incluso de lo que hemos denominado ese Estado liberal, ese Estado de Derecho. Y hoy incluso hemos dicho, hoy el Estado es un conjunto de instituciones a nivel nacional o central y regional que está cooptado por unas élites y unas mafias. Entonces, hoy, ¿qué es el Estado? Nos tendríamos que preguntar. Y en ese escenario, hoy también nos tenemos que preguntar esos aparatos, ¿cierto? Esas instituciones, ¿a qué lógica de poder y de dominación responden? Yo quizás hoy no vaya a dar la respuesta, pero esa creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer y que nos lo estamos reflexionando al interior del movimiento de derechos humanos y del movimiento social. Necesitamos caracterizar hoy qué es el Estado, porque el Estado de los años 90 no es el mismo Estado. Y quien hoy se propone como el gobernante de esas instituciones está planteando cosas que nos tiene que nos pone unos retos, unos escenarios de desafíos y de retos. Y el primer escenario es cómo asumir la defensa de los derechos humanos en ese escenario, ¿cierto? ¿Y cuál es el elemento principal, no? Si finalmente estamos abocados a que lo que se nos anuncia es que efectivamente va a haber más, o sea, ya se profundiza mejor la estigmatización y seguramente se va a profundizar la persecución, la judicialización, la criminalización, y por eso se habla de megacárceles, ¿cierto? Y entonces hoy nos dicen que prontamente va a haber 10 megacárceles al estilo del Salvador con el SECOD, y llama la atención porque además la megacárcel del Salvador se llama Centro de Confinamiento al Terrorismo, y entonces uno empieza a decir, ojo, entonces, ¿para qué se piensan esas megacárceles? Pero además en la lógica de un Estado que está al servicio también de unos intereses, ¿cierto? Que incluso son intereses transnacionales. Entonces ahí uno empieza a tejer como el tema de que esto no está desarticulado a poder mantener un modelo que está en crisis, pero que es el modelo capitalista, ¿cierto? Que se reproduce también a través de prácticas patriarcales machistas, y que en efecto la institución carcelaria contribuye para reproducir eso, ¿cierto? Para castigar de manera distinta, por supuesto, a las mujeres, ¿sí? Y la primera pregunta era que si el castigo a las mujeres era distinto. Sí, yo creo que sí es distinto en relación con los hombres, porque efectivamente es una institución que obedece y reproduce también a un sistema patriarcal, a un sistema social y cultural patriarcal y machista. Entonces sí, porque además de la sanción punitiva,
¿cierto?, de la privación, hay hacia las mujeres un reproche social y moral mucho mayor que el que sufren los hombres, ¿no? Sobre todo porque por esos estereotipos y las cargas que tienen las mujeres frente al cuidado de los otros, ¿no? De los hijos, el cuidado de la familia, el cuidado de los padres, de las madres, etcétera. Entonces creo que sí hay contesto a la primera pregunta, pero que está ligado a todo este entramado que responde a un sistema social y cultural patriarcal y a un modelo económico que es el capitalismo, ¿no? Pero que incluso un modelo que nos desdibujó incluso el tema de la clase. Yo también creo que ese es otro gran reto. Entonces, pensarnos en el Estado y caracterizarlo, pero también pensarnos qué es la clase, quiénes somos y qué nos identifica, ¿cierto? ¿Cómo nos identificamos? Sobre todo porque cuando en los 90 entró el neoliberalismo, entonces también entraron con ellos la fragmentación. Y entonces, y yo no estoy diciendo que los enfoques diferenciales eso sea negativo, pero efectivamente también tuvo un impacto, desde mi punto de vista, que nos llevó a fragmentarnos, y a fragmentarnos es que por un lado las mujeres, por un lado los negros, por un lado los indios, los jóvenes, ¿cierto? Y entonces generó también que lo que entendíamos como una identidad de clase, independientemente si éramos negros, si éramos mestizos, si éramos rosaditos, si éramos indígenas, si éramos jóvenes, pertenecíamos a una clase, a esa clase social, popular, trabajadora. Yo no sé si incluso el concepto de proletario hoy puede comprenderse, y también creo que ese es también otro reto, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es, esos son como el escenario que tenemos hoy, que nos devuelven como a unos momentos de que nos toca entender, comprender, pero también posicionarnos frente a qué somos y qué es lo que queremos para generar identidades, ¿no? Y para poder tejer, decía la compañera, que una de las cosas es el tejido comunitario, tejer, pero ¿con quién tejemos? ¿Tejemos con los negros? ¿O ellos tejen por un lado y nosotras las mujeres tejemos por otro y los indios tejen por otro, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos también en esa lógica de entender esto que nos está, pues que nos convoca a pensarnos hoy como clase y frente a un Estado y frente a un modelo y frente a un sistema patriarcal, ¿no? Sistema político-cultural. Eso por un lado. Entonces, ¿qué nos pensamos? Que hay que reflexionar sobre qué es el Estado, sobre qué es la clase. Hoy es importante pensarnos eso, quiénes somos, cómo incluso frente a esa fragmentación que creó el neoliberalismo y todas sus formas, y especialmente a las organizaciones que hemos de una u otra manera dependido de la cooperación internacional también nos fragmenta, ¿no? Nos generó esos focos de atención, ¿no? Que hay que trabajar por este lado con las mujeres o con los jóvenes, pero no, ¿sí me hago entender? Cómo nosotros sí vamos estructurando ese tejido de lo que es la clase. Otro elemento en el marco de lo que hemos pensado desde el movimiento de derechos humanos es que efectivamente, bueno, esa narrativa que incluso este gobierno progresista se planteó frente al conflicto armado, ¿no? O sea, el gobierno de Uribe negaba el conflicto armado, y el gobierno de Petro lo que generó fue una narrativa de que, o sea, el conflicto armado, una manera de negarlo porque fue una tesis negacionista, es que aquí no hay conflicto, aquí todos son unas bandas de narcoterroristas, ¿cierto? Y todo lo que se organiza entonces está ligado al terrorismo, y por eso son las megacárceles que obedecen a esa comprensión de que son centros de confinamiento contra el terrorismo. Entonces, uno dice, aquí, si está planteándose así, ¿qué pasa hoy entonces con la población carcelaria? Porque la población carcelaria no es solamente la que hurta o la que o la que comete delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, ¿cierto? Como estábamos, pues, de las cosas que se han venido planteando, sino también esos sectores populares que protestan, que ejercen su derecho a la protesta, que ejercen su derecho a la movilización, que tienen un pensamiento crítico, pero también que tienen una postura ideológica y política distinta y que la expresan, ¿no? Porque de eso también están llenas las cárceles, de personas privadas de su libertad, que incluso también hemos dejado de llamar presos políticos, ¿no? Y digo hemos dejado, especialmente las organizaciones que de una u otra manera, lo decía, dependemos de la cooperación, porque es que para la cooperación, la cooperación que viene de Estado a Estado, para los organismos
que hacen esa cooperación a través de los ministerios, pues eso no está bien visto, ¿no? O sea, de hecho, esa es una también de las dificultades que hoy tenemos. ¿Qué pasa si lo que se va a generar es mayor judicialización cuando hoy las organizaciones de derechos humanos que defienden personas, que defienden presos políticos, tienen menos recursos? Porque porque no es fácil conseguir financiación para ello, ¿no? Eso es otro reto. ¿Cómo vamos a buscar fuentes de financiación para quizás todos estos procesos judiciales que pueden venirse, ¿no? Que pueden llegar a darse en un corto tiempo? Entonces, esa es otra reflexión que hemos venido haciendo, ¿no? Porque efectivamente, entre más ejercicios de derechos seguramente se hagan como la protesta, como la libertad de expresión, como la movilización, etcétera, etcétera, pues seguramente va a haber más criminalización, más criminalización y más judicializaciones. Entonces, como la organización misma, la asociación, ¿cierto? Lo decía la compañera, y eso es una de las apuestas, organizarnos, y por supuesto, pero eso también va a ser criminalizado, como ha sido el modelo que se impone en América. Salvador es como la experiencia piloto, ¿cierto? El Salvador es la experiencia piloto, pues al lado de las maras también tienen seguramente muchas personas que están privadas de la libertad por su apuesta o por su postura política e ideológica. Entonces, esa es también otra de las reflexiones que hemos hecho. ¿Cómo hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Porque efectivamente el ejercicio de la defensa de la representación judicial también requiere recursos, y cada vez son menos las organizaciones y menos los abogados y abogadas que hacen la tarea de la defensa de las personas privadas de la libertad y de los presos políticos, cuando incluso por eso a veces los desaparecemos, ¿no? Porque como que hay también un temor de reconocer. Para las organizaciones de derechos humanos, algunas porque efectivamente no las van a financiar, ¿no? Yo recuerdo que incluso alguna vez como se comentaba que el Comité de Presos Políticos tuvo que girar más a la representación de víctimas de otras violaciones de derechos, porque justamente era muy difícil recaudar recursos para la defensa de la libertad de las personas. Entonces eso también. Pero ¿qué estrategias se plantean? Yo creo que sí, las estrategias que se siguen planteando, bueno, es poder incidir, o sea, yo no sé, poder caracterizar el Estado y en ese Estado mirar cómo se puede incidir en temas de esas políticas, en este caso la política criminal del Estado, ¿cierto? Yo creo que hay que seguir trabajando en incidir que efectivamente la dignidad de las personas privadas de la libertad tiene que ponerse por encima de la privatización de las cárceles, porque también en el fondo estas propuestas de megacárceles está ligada también a los negocios, que esto es propio también de lo que es el capitalismo, ¿no? Porque la propuesta de las Priella es que además de hacer megacárceles, es que estas estén administradas y suministrando los servicios a través de la empresa privada para hacer más eficientes las cárceles en términos económicos, pero esto es a costa de derechos. Otro es cómo logramos seguir acompañando, ¿cierto? No solamente a las personas que son judicializadas y privadas de su libertad, sino también a sus familiares, porque efectivamente estos procesos de criminalización no solamente afectan a la persona que privan de la libertad, sino, como ya lo han dicho aquí las compañeras que me antecedieron, afectan también a todas las familias, ¿no? Cómo seguimos insistiendo incluso que en Colombia sí hay presos políticos, pero también que en Colombia hay niños y niñas que nacen en prisión, porque eso no se ha resuelto, ¿cierto? Porque además las soluciones que se plantean es dentro de la misma cárcel, cuando debería ser la prevalencia de los derechos del niño, que eso es un principio constitucional, pero no se materializa. Entonces eso, ¿cómo seguimos acompañando? ¿Cómo seguimos fortaleciendo esos procesos organizativos no solamente al interior de estos centros carcelarios, que seguramente cada vez va a ser más difícil, pero hay que hacerlo, sino también cómo hacemos que ese procesos organizativos y de solidaridad con las personas privadas de la libertad sea mucho más activo, ¿cierto? Porque realmente a veces uno ve que quienes acompañan a las personas privadas de la libertad son los abogados, apuraditos, ¿cierto? Y sus familias, y pare de contar.
Entonces yo sí creo que tenemos un reto de cómo posicionamos que la dignidad también se tiene que defender en esos escenarios, en esos espacios donde efectivamente también se busca controlar, dominar y eliminar, ¿no? Como tú decías, María José, se establecen o se desarrollan también prácticas genocidas allí, de eliminación. Y finalmente, para terminar mi intervención, es decir, que esas son quizás algunas reflexiones, algunos elementos que yo puedo plantear, pero creo que las respuestas nos toca construirlas aquí también entre todos, ¿no? Nosotros también, yo creo que desde el Movimiento de Derechos Humanos estamos esperando mirar cómo logramos, o sea, vemos la necesidad de articularnos. Estos son tiempos de hacer juntanza y de articularnos, pero la articulación no solamente es en las actividades, sino incluso también en cómo juntamos esos quizás pocos o muchos recursos que tenemos para poder afrontar como lo que se viene y especialmente en temas también desde lo preventivo, de cómo también generamos mecanismos de organización, de autoprotección, ¿no? Y que es un escenario difícil. Algunos dicen, es que ya lo vivimos hace como 4 años, 8 años, y yo creo que es distinto. El escenario de hoy es distinto desde mi punto de vista, con algunas cosas que ya hemos aprendido quizás a reconocer, pero incluso creo que hoy el tema del encarcelamiento como una posibilidad real para muchos sectores populares está al orden del día. Y creo que tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Cómo protegernos frente a un proceso, o cómo acompañarnos, porque yo no sé, yo creo que un proceso de judicialización cuando ya está en marcha es difícil de detener, pero sí cómo acompañarnos y cómo desarrollar estrategias para que pues no se materialice quizás esos temas, o sea, esa privación de la libertad. Y yo dejaría hasta ahí, y se me fue la luz, voy a prender la luz, entonces creo que tenemos el tiempo más bien para las preguntas. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, Olga. Bueno, Olga también nos puntea unos elementos centrales que yo creo que todas tenemos que ir ahí profundizándolo, pensándolo e incluso tejiendo y colocando esos elementos esenciales. Yo dejar otros elementicos para seguir provocando la discusión. Algo muy esencial que toca Olga, Cami y Gloria es que yo creo que también hay que apostarle a la narrativa que nosotros conocemos socialmente, en la cual digamos que este sistema nos ha encaminado de entender la cárcel. Entonces ellas han puesto eso como hay que resignificar esa narrativa efectivamente de lo que es la vida carcelaria, de quienes están siendo efectivamente quienes están viviendo en esos muros que de nuestros sueños, nuestros anhelos, e incluso por eso la provocación de estos espacios para el diálogo, para encontrarle y ponerle esos ojos de mujeres para ir mermando a esas posibilidades que nos dicen a los oprimidos y a las oprimidas que no tenemos posibilidades, pero que nosotros sí creemos y construimos esas posibilidades. Por eso la organización, por eso el pensarnos cómo tejemos esos lazos con la familia de los detenidos, de las detenidas, de esas personas, para construir. Y otro de esos elementos es, Gloria lo menciona, tenemos retos como movimiento social, como movimiento de mujeres, como clase popular, y es cómo rodeamos y entendemos la cárcel como uno de esos escenarios que queremos derrotar y donde queremos seguir reproduciendo el patriarcado, donde no queremos seguir reproduciendo que únicamente ahí lleguen los oprimidos, las oprimidas. Y este es el momento que más nos gusta para abrir la palabra, dudas, preguntas e inquietudes, pero tendremos que migrar otra vez por esos asuntos que iremos derrotando y en quienes están como los software y estas formas libres en las que encontramos poder nosotros y nosotras desarrollando nuestras ideas y buscando en este escenario las realidades. Entonces, hagamos el cambio efectivamente de sala y ahí sí abrimos preguntas para Camila, para Gloria, para Olga y para quienes están conectados aquí. Vale, ya nos vemos.
Hola, hola a todas, todos. Bueno, este es el momento como de las preguntas, dudas, intervenciones de esos elementos que las tres panelistas, desde su experiencia, también desde su construcción colectiva y los lugares en el que cada una ha combatido y trabajado esta vida de los muros, de la cárcel como ese dispositivo que nosotros nos atrevemos a afirmar con toda la certeza desde nuestra organización, desde nuestro movimiento, que sigue siendo una de esas paticas que el Estado colombiano y su doctrina del enemigo interno sigue profundizando en las clases populares, en esos sectores que efectivamente creemos como escenarios de transformación donde nuestra vida sea el centro. Entonces no sé si hayan preguntas, dudas, inquietudes, y nosotros también hemos construido como preguntas abiertas para Olga, para Gloria, para las y los compañeros y las compañeras que están también conectados, que ya tenemos, digamos, este momento para el diálogo, para ir pensando o estrategias, aventurarnos a pensar, a articular, a también proponer cosas que queremos de cara a esta temática en específico, que la quisimos colocar en este momento en nuestro diálogo y nuestra discusión, previendo esos escenarios a los cuales también tenemos que no perder de vista la existencia de las compañeras, de los detenidos, de las detenidas políticos y también de esos que hemos dicho que son sociales en esas transformaciones, pues que al fin terminan siendo políticos porque tienen ese ejercicio enmarcado que no queremos desconocer y que por eso lo nombramos así, la clase y lo que esto significa. Entonces, no sé si en Facebook hayan dudas, preguntas, inquietudes o quienes estén conectados por aquí, o si algo que Gloria, Camila, Olga quieran profundizar en estos momentos. Entonces, atenta a leer las preguntas o a socializarlas. Majo, yo quisiera hacer un aporte a lo último que decías sobre resignificar. Yo estoy de acuerdo, pero además le sumaría develar y disputar, ¿cierto? Yo creo que la función de las personas de las clases populares que nos organizamos y que creemos en la abolición de las prisiones y además del castigo como la solución a los problemas sociales, pero que en realidad es la profundización pues de estas desigualdades y de estas opresiones y digamos de la explotación de las clases. Creo que la función de nosotros es disputar el sentido común, eso que nos dice que las cárceles son necesarias y que a través de las cárceles se solucionan los problemas sociales, porque este sentido común está tan inscrito en las personas, incluso que hacemos parte de los movimientos sociales, que todavía seguimos pensando que es necesaria y que es una victoria de los movimientos sociales que las personas vayan a la cárcel, cuando en cualquier caso, si un político o una persona de las fuerzas militares va a la prisión, no sufre la misma prisión, ¿cierto? Ni las mismas formas de control, de vigilancia y de castigo que las personas que somos de las clases empobrecidas, marginalizadas o subalternas. Entonces yo creo que sí hay que disputar fuertemente ese sentido común, incluso irnos a la raíz del asunto sobre la necesidad del castigo y la venganza que confundimos todo el tiempo con justicia. Y debemos hacer esta disputa develando lo que realmente son las prisiones, no solamente para las personas a las que afecta directamente, que son las personas que están privadas de la libertad, sino como decíamos, como decían también Gloria y Olga, a las personas que están sufriendo la prisión, aunque no estén dentro de las prisiones, que además principalmente, como ya lo decía Gloria, son mujeres que reproducen la vida y mujeres cuidadoras. Entonces, creo que disputar y develar son dos verbos que tenemos que tener presentes en esa resignificación que estabas planteando. Gracias, Cami, por esos apuntes que son necesarios también que lo vayamos ahí. Y yo creo como en vía de eso que hemos mencionado y que está abierta la palabra para que
esas dudas e inquietudes. Este es el momento de nuestra creatividad, de eso que aún no nos arrebatan y que tenemos todas las posibilidades de seguir construyendo en ella, y esos elementos de disputar, de cambiar la narrativa y de develar eso que hemos dicho, tiene que ir como encaminado a esa apuesta de decir que las clases populares, el proletariado, los sectores pues que hemos estado históricamente oprimidos, pues nosotros estamos viviendo un exterminio. O sea, la clase popular está viviendo un exterminio de carácter simbólico, físico, incluso en nuestras formas organizativas, en nuestras narrativas. Entonces, clave ese apunte de develar, de poner en nuestras discusiones de la cotidianidad, con el parcero, con la parcera, con el amigo, esas realidades carcelarias que encontramos, colocarlo también ahí en disputa, esas mujeres que afuera, las familias, esos cuidadores, cuidadoras, porque ese me parece un elemento central de lo que han mencionado, y es que entendemos los cuidadores, las cuidadoras, solo quien está ahí con el enfermo, con la enferma, pero miren el ejercicio tan diciente que hacen las familias, los abogados, las abogadas que acompañan a las personas detenidas. También hacen un ejercicio de cuidado que nosotros tenemos que resignificar, disputarnos también con esas formas en las que el capitalismo sigue acumulando y haciéndonos la vida un poco menos digna, pero que nosotros vamos ahí encontrándoles esa apuesta. No sé si alguien más preguntas, apuntes, para ir provocando también esa narrativa del tejer. Bueno, por acá hay unas preguntitas que están como en Facebook, Gloria, Cami, o incluso Gloria y el público en general, si queremos también apuntarle a eso. Por acá pregunta María Cristina, es decir, ¿podríamos en este nuevo gobierno, las violencias de género tienen un enfoque asociado a las violencias políticas? Pregunta Cris, si podemos volver a colocar ahí el foco y centrar. Que ahí nos pregunta Cris, no sé si alguna quisiera responder. Ella apunta que decimos en este nuevo gobierno que las violencias de género tienen un nuevo enfoque de esas violencias políticas. Pregunta Cris como una de esas dudas que le provocó el panel. Y otra que ya la había respondido Cami, y es cómo se expresan esas violencias en términos del lenguaje. Incluso a mí me parece clave que este gobierno inició dejándonos apuntes de lo que ya sabíamos que era, y es como no tener un alimento que es un mínimo vital digno, con las condiciones, se asocia a la cárcel, como si todo lo que vive en la cárcel fuera lo menos valorado, lo más feo, porque eso también indica otras realidades que se profundizan y que en su narrativa Abelardo lo ha puesto, como atreverse a decir la comida sí es potaje carcelario. Eso implica también en términos de lo simbólico, lo diciente de cómo estamos entendiendo quienes viven la cárcel, porque es un lugar que también se habita y que está en disputa, como lo han mencionado. No sé si alguna quiere ahí responder la preguntita de Cris, o si haya más preguntas. Hay por acá otra preguntita, Olga o Cami, o quienes están ahí como conectados. Pregunta Andrés Torres, sabiendo que se avecina un nuevo contexto con este gobierno fascista, ¿qué podemos proponer para reducir los impactos de las posibles agresiones hacia las clases populares? Eso, preguntas para que nos piquemos la lengua en estos últimos minutos que nos quedan como de este valioso escenario donde escuchamos elementos claves y esenciales para irnos pensando como organización, como el que camina, como la clase que somos, esa clase popular que todo el tiempo está ahí en condición de opresión. Majo, discúlpame, ¿cuál fue la última pregunta? Claro que sí. Sabiendo que se avecina un nuevo contexto con este gobierno que tiene un carácter fascista, ¿qué podemos proponer para reducir los impactos de las posibles agresiones hacia los procesos populares? Profunda pregunta, que aquí estamos para respondérnosla, para construirla y entre todos ir encontrándole esas posibles salidas y escenarios.
Sí, súper buena. De hecho, se parece una a la que tenías como ampliada sobre las megacárceles, y hoy que estaba pensando, yo creo que hay que hacer énfasis como entre nosotras conversar, pero además hacer un análisis no solamente sobre lo que implica, que es muy importante hacerlo, como la privatización del castigo y la tortura, porque para mí eso principalmente son las megacárceles. Realmente las megacárceles ya existen, o sea, hay cárceles en Colombia de 5.000 y 7.000 personas y son estructuras gigantes, enormes, ¿cierto? La diferencia es que, digamos, lo que se están proponiendo es que los privados sean los que administren el castigo y la tortura, ¿cierto? Pero más allá de eso, es preguntarnos también, como en términos concretos, qué es lo que está pasando en digamos, en esta crisis del capitalismo y del neoliberalismo, que está mutando también la forma de las prisiones. Yo creo que, como lo dijo Angela Davis, las cárceles también han, digamos, evolucionado o se han transformado como se ha transformado el capitalismo, ¿cierto? No es lo mismo la prisión en el capitalismo mercantil, o luego en el Estado Social de Derecho, o luego en el neoliberalismo. Y creo que en este momento también va a haber un cambio en lo que está proponiendo, y creo que el ejemplo más claro que tenemos es lo que está pasando en El Salvador. Que en el que está la presidencia, pues Bukele, y que está en estado de excepción, ¿cierto? Y es esa cárcel ya como que sin importarle, que un poco lo decía Gloria al principio, como sin importarle siquiera si las personas que entran están cometiendo delitos o están violando el contrato social impuesto por la clase dominante, sino cualquier persona que sea la otredad, el extraño, el diverso, y la otredad además empobrecida y marginalizada. Yo creo que las cárceles de El Salvador son la muestra de lo que sigue, y lo que sigue es, en definitiva, sin vergüenza, el encarcelamiento, el exterminio, el acortar la vida de las comunidades empobrecidas y marginalizadas. Eso, sin vergüenza, o sea, campos de concentración, sitios en donde hay trabajo esclavo, en donde se explota a las personas de las clases subalternas, en donde lo que no es mano de obra que pueda estar afuera produciendo y reproduciendo bienes para el capitalismo, entonces sobra y se debe exterminar, y es abierto. Y entonces yo tengo un amigo con el que estuve hablando en estos días sobre eso, y él me decía, pero en Guantánamo y en Abu Ghraib eso existe desde hace mucho tiempo. Efectivamente existe, pero en este momento están en la posibilidad, a través de los procesos hegemónicos que han hecho, y sobre todo el sentido común que nos han impuesto a través de la dominación, de utilizar sin vergüenza alguna esos esos campos de concentración, que es lo que son las cárceles en El Salvador, para seguir exterminando a las clases populares y subalternas. Entonces yo creo que desde ahí es desde donde se tiene que analizar, porque si bien pues hay como una lucha contra el sistema penal, entenderlo también como eso tan desvergonzado nos ayuda a buscar opciones de resistencia y de salida al mismo asunto. Gracias, Cami. Ahí no sé si por el momento no tenemos como más preguntitas de la voz y las que están y les que están conectados. Yo quisiera, como con esto que ustedes han mencionado, dejar algunos elementos de cara a eso que preguntaba Olga, cómo vamos a ir tejiendo, encontrándonos, que uno de las excusas y es estos foros que estamos pensando colocar en nuestras narrativas, en nuestra realidad, esas condiciones materiales en las que todos y todas, pero efectivamente nosotros, la clase popular, esas mayorías, pues estamos inmersos en situaciones
de precarización de nuestra vida. Uno de esos elementos que me parece valioso, muy, muy simbólico, pero con gran potencia para develar, para cambiar la narrativa, para pensarlo, es ese nombre que específicamente tiene, por ejemplo, la cárcel de Salvador, que Olga, por ejemplo, nos dio. O sea, porque tiene dos elementos en su mero nombre que de carácter simbólico dice mucho, porque lo simbólico tiene profundamente transformaciones y es para el terrorismo. Y ese segundo elemento que ella tiene ahí en su nombre, que no es para aglutinar gente, es el mismo nombre lo menciona, es para poder reducir lo que implica ahí esos elementos. No sé si Gloria nos repites ahí el nombrecito para que nos quede sonando eso, pues porque las megacárceles ya llegaron a Colombia, ya las han vivido, las han padecido pues quienes han estado como en esa condición, y que los que no sepamos, para que vayamos ahí preguntándonos y escudriñando, Antioquia es uno de los departamentos donde las megacárceles efectivamente se van a colocar en disputa, el Magdalena Medio y hacia los Santanderes. Eso también es muy distinto en términos de región y de esa limpieza y de control que buscan hacer las cárceles. Dale, Olga, ahí porfis con lo del nombre, que me parece clave para que pensemos lo diciente. Sí, la cárcel la megacárcel en Salvador se denomina Centro de Confinamiento al Terrorismo, Centro de Confinamiento al Terrorismo, los CECOT, ese es como el piloto de lo que es hoy una megacárcel que alberga cerca de 40.000 personas, ¿cierto? Y más o menos lo que se ha dicho es que tiene una inversión de al menos de 780.000 millones de pesos. Pero por supuesto esto está ligado a también una apuesta de inversión del capital privado, ¿no? Y yo decía, bueno, cuando miraba esto, decía, claro, en el año 2000 recordarán que también se construyeron las cárceles de máxima seguridad con la intervención del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, en el marco también de lo que fue el Plan Colombia, ¿no? Que esto también es lo que nos ofrece este nuevo gobierno, una nueva fase del Plan Colombia. Entonces está ligado, ¿no? Plan Colombia fue cárceles de máxima seguridad. Plan Colombia 2, inversión a Abelardo de la Espriella, son megacárceles al mejor estilo también de Bukele. Yo me quedé pensando en la pregunta que hacía la compañera. Yo no soy la más experta en temas de género, pero que si la violencia de género está ligada a las violencias políticas, o mejor yo digo, la violencia política es una expresión también, o sea, se ejerce contra las mujeres, yo creo que sí. O sea, efectivamente, porque la violencia política contra las mujeres busca efectivamente, dañar, afectar también ese reconocimiento del liderazgo de las mujeres, de los derechos de las mujeres como sujeto político también. Entonces yo creo que por supuesto está ligado, y seguramente que en este escenario la organización y liderazgo de las mujeres va a estar también muy perseguido, y sobre todo estamos en un marco también global de una agenda antiderechos. Y dentro de esa agenda de los primeros derechos que se ven afectados son los derechos de las mujeres, ¿no? Pues en Estados Unidos está pasando, y bueno, creo que sí, por supuesto va a estar ahí. ¿Y qué podemos proponer para reducir impactos de las agresiones a los procesos populares? Yo creo que hay que trabajar mucho en la legitimidad de los procesos, o sea, pero hay que trabajar hacia adentro y hacia afuera. Yo sí creo que nos toca pensarnos en cómo efectivamente posicionamos los procesos populares como algo legítimo, algo que está construido desde el pueblo, ¿cierto? Que tiene identidad, o sea, porque efectivamente tenemos una cosa en contra que son los medios de comunicación, y yo creo que es eso. Nosotros a veces pensamos, bueno, las redes ayudan para todo, pero también para desinformar. Y pensamos que la gente, creo que tiene más, o sea, que puede llegar a informarse por otros medios distintos a RCN y Caracol, y no, yo creo que estas elecciones también mostró eso, ¿no? Uno de los elementos que algunos analistas hacen es que el hecho de que el candidato del progresismo no fuera a los debates, pues que afectó porque grandemente un gran sector de la población sí escucha lo que dice RCN y Caracol, y eso es. Entonces yo creo que también, entonces, frente a poder legitimar los procesos populares, ese es como también
el desafío, ¿no? Cómo ganarle a esos medios corporativos y generar también una apropiación de esos procesos populares por parte de esos sectores incluso no organizados, de esos sectores a los que nosotros reivindicamos, pero que en otros escenarios ellos no nos reivindican a nosotros. Entonces toca como poder generar también una pedagogía sobre qué es lo popular, sobre qué es la clase, quiénes somos, con quiénes estamos. O sea, yo creo que sí hay que hacer un ejercicio también fuerte de pedagogía popular, en favor también de lo que es nuestra identidad, lo que somos, ¿cierto? Como tejido social, comunitario, para ir ganando y posicionando la legitimidad de los procesos. Creo que la mejor forma de protección es eso y volver a esos mecanismos también alternativos de protección, ¿no? Porque pues no podemos esperar que el director de la Unidad Nacional de Protección, que por las redes dice exurdos de mierda, ¿cierto?, sean los que nos vayan a generar la protección. Y yo creo que también tenemos que acabar con esa idea de que la protección es un carro blindado, ¿cierto? También hay que generar esos mecanismos, o sea, volver a esos mecanismos alternativos de protección y comunitarios, pero en lo comunitario está el tema de cómo legitimamos nuestros procesos al interior también de nuestras comunidades. Creo que es eso. Digo, yo tiro esas ideas, pero pues por supuesto que esto, la respuesta es para que todos, entre todas y todos tejamos. Dejo ahí. Gracias, Gloria, de nuevo a Cami, a Olga, por esas palabras, a quienes han preguntado, a quienes han permanecido también aquí en este espacio donde intentamos colocar y seguiremos también intentando e incomodando a esos otros que también me estarán diciendo, ¿y por qué están hablando de cárcel y mujeres en este momento cuando los temores, las afugias, pero que es la construcción y colocar estas narrativas también nos implica construir efectivamente desde estos escenarios? Pues bueno, yo agradecerles por su participación, por esos elementos tan cruciales, esenciales de colocarnos aquí también inquietudes, dudas de cómo construimos desde las mujeres, desde la clase popular, desde la cárcel también esos escenarios de transformación y hacia dónde queremos efectivamente construir nuevas miradas. Decirle a quienes están conectaditos, a todos, a todas, para que también se sume. Tendremos una secuencia de foros, de espacios que son de carácter virtual, pero donde también iremos rompiendo esas narrativas de que el encontrarnos también en lo físico, en lo virtual, pues nos permite ir encontrando esas salidas colectivas, que es el escenario al que queremos llegar y de transformaciones. Y bueno, nosotras desde Congreso de los Pueblos, el CNA, el EDI de Mujeres y todos los espacios colaborativos y colectivos, porque esto es un encuentro de las organizaciones, de los luchadores, de las luchadoras sociales, de la clase popular, pues que nos articulamos para ir colocando ahí escenarios que nos convoquen para transformar, pues invitarles al siguiente foro, ahí lo iremos rotando, tendrán temáticas efectivamente distintas que son parte de la coyuntura de las realidades que queremos como transformar. Entonces, un abracito a todos y a todas, esperemos que las dudas, las inquietudes, las ganas de construir, de acercarnos a los detenidos, a las detenidas, a los prisioneros, a las prisioneras políticos, los sociales, pues nos lleven también a encontrar esas formas de acompañarlos y de estar con ellos, y que también desde el Movimiento de Derechos Humanos podamos encontrar esas estrategias macros para colocar este tema que es de dignidad y de vital importancia en el encuentro. Entonces, de nuevo, Olga, Cami y Gloria, muchas gracias. Es un placer para nosotras pues tenerlas aquí. Confiamos en su trayectoria, creemos, las legitimamos con toda la fuerza para seguir hablando de estos temas y que nos sigamos como encontrando en esos lugares para tejer efectivamente transformaciones y cambios. Y gracias a todos, todas los que se han conectado. Un abrazo. Gracias. Pues gracias por el espacio.